Paz a vosotros. Tomar decisiones es inevitable. Desde niños lo hacemos y con el pasar del tiempo, nuestras decisiones van siendo más serias, más constantes, más difíciles. Las malas decisiones impensadas, tomadas apenas por el impulso del momento, nos pueden proporcionar pésimos resultados. Tal vez en este momento o en ese momento nos parece que es lo mejor que estamos decidiendo, pero el resultado de esa decisión se encargará de mostrarnos si fue acertada o mala o pésima. Y hablando de malas decisiones, vamos a meditar en una pareja llamada Adán y Eva. Ellos lo tenían todo. Tenían un lugar perfecto, una vida perfecta, pero cometieron malas decisiones que los llevaron a perder todo lo bueno y perfecto que tenían de parte de Dios. Pero como la misma escritura lo dice en Primera de Corintios capítulo 10, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que nosotros podemos aprender de las malas decisiones que Adán y Eva tomaron para no hacer lo mismo, porque como seres humanos somos propensos a repetir las malas decisiones de otros. Por ello es bueno que prestemos atención a estas tres lecciones para nosotros que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 de los versos 1 al 10. En los primeros 5 versos dice así la palabra de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos la primera lección para nosotros para evitar hacer las mismas malas decisiones que hicieron Adán y Eva. La primera lección es cuidado con escuchar y hacer caso al diablo. La serpiente no obligó a Eva a comer del fruto prohibido. Tal vez ni siquiera cortó el fruto, sino que solamente influenció, solamente fascinó a Eva con sus palabras, con sus engaños, con su astucia. La influencia es muy peligrosa, es muy dañina. El significado de influencia es el poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Esto es lo que enseña el diccionario. Es muy importante que reconozcamos cuáles son esas influencias que están haciendo que nos alejemos del camino de Dios. ¿Cuáles son esas influencias que nos están llevando por el camino del pecado? ¿Cuáles son esas influencias que están afectando nuestro matrimonio, que están afectando nuestra familia? En las generaciones anteriores, esas influencias solían venir de amigos, de compañeros de trabajo,
aún de nuestra propia familia, pero para estas generaciones actuales, las influencias vienen por medio de las redes sociales, quienes de manera astuta, directa o sutil direccionan el modo de pensar, de vestir, de comer, de actuar de las personas. Porque saben que hay muchas personas que son fáciles de poder manipularlas como un títere, pero sin hacerles ver que son títeres. Pero debemos tener presente que el único objetivo de Satanás para influenciar nuestra vida es la destrucción y el fracaso de nuestra vida. Nuestro Señor Jesús ya lo dijo. En Juan capítulo 10, verso 10, Él dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, la primera lección que tiene que ver con nosotros para tener cuidado es cuidado de escuchar y hacer caso al diablo. La segunda lección la vamos a encontrar en el verso 6 del capítulo 3 de Génesis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fruto prohibido parecía ser bueno para comer. Era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría, pero traería muerte a sus vidas. Y la segunda lección es aquí, cuidado con dejarte llevar solamente por las apariencias. Muchas cosas que el mundo nos ofrece hoy en día tienen las mismas características del fruto prohibido. Se ven muy atractivas, son codiciables, son agradables a la vista. Es por eso que muchas personas caen en el engaño de las relaciones de adulterio, en la codicia de las riquezas, en la cadena de los vicios, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos deja claro que hay caminos que nos pueden parecer muy buenos, pero su final es el mismo que el fruto prohibido, la muerte. Proverbios capítulo 14, verso 16 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas de las tentaciones de Satanás se ven inofensivas. Entran en nuestra vida suavemente, pero producen dolor como una serpiente. Así lo dice o lo enseña Proverbios capítulo 23, versos 31 y 32. Dice, no mires al vino como rojea cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá y como el aspi dará dolor. Seguramente Eva se emocionó al contemplar el fruto prohibido. Se emocionó de pensar que sería como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la emoción la llevó a menospreciar la bendición de Dios en su vida. Primera de Juan capítulo 2, versos 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tristemente, muchos cristianos están dispuestos a cambiar la bendición por la emoción. Pero esto es un grave error. Pues la emoción es efímera, pasajera, la emoción es engañosa, pero la bendición permanece, la bendición es verdadera porque viene de nuestro Dios. Proverbios capítulo 10, verso 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Entonces, la segunda lección tiene que ver con el cuidado de dejarte llevar solamente por las apariencias. La lección número 3 la encontramos en los versos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se cosieron y conocieron, que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esta tercera lección tiene que ver con cuidado con tratar de cubrir tu pecado y alejarte de Dios. Adán y Eva tuvieron que enfrentar por primera vez algo que nunca habían experimentado en sus vidas, el pecado y la culpabilidad. Luego de pecar, ellos enfrentaron el pecado y la culpabilidad de una manera equivocada. Intentaron cubrir su desnudez y se escondieron de Dios, trataron de alejarse de su presencia. Posiblemente en este momento en tu propia vida personal estás haciendo lo mismo con tu pecado y con tu culpabilidad. En lugar de venir al Señor arrepentido y confesar tu pecado, estás tratando por todos los medios que tu pecado no se note, estás tratando de cubrirlo, estás tratando de que nadie lo vea, que las personas no se den cuenta y poco a poco te estás alejando del Señor. Pues tenemos que saber que nuestro pecado y la culpabilidad, cuando no es confesado, siempre nos llevarán poco a poco lejos de nuestro Dios. Es por eso que la palabra nos da la solución. Confesar nuestro pecado y arrepentirnos. El cubrirse con hojas de higuera no es suficiente. No lo fue para Adán y Eva. El esconderse de la presencia de Dios tampoco lo es. No lo fue para Adán y Eva y tampoco lo será para nosotros. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La palabra encubre significa ocultar, esconder, disimular. Entonces, la tercera lección que tiene que ver con el cuidado, con tratar de cubrir nuestro pecado y alejarnos de Dios. En conclusión, Adán y Eva están como ejemplo de lo que no debemos hacer. Ellos desobedecieron, se alejaron de Dios, se rebelaron contra Dios, prefirieron oír la voz del diablo. Adán prefirió agradar a su mujer y por causa de todas estas acciones fueron echados del jardín del Edén y sentenciados por Dios a trabajar con el sudor por el pan. Dar con dolor a sus hijos. Y esa tierra que era rica en producir, ahora solo produciría cardos y espinos. ¿Son culpables? Sí. ¿Merecieron ser echados del jardín del Edén? Sí. ¿Merecieron sufrir? Sí, sí y sí. Pero qué fácil es echar más leña al fuego. Qué fácil es criticar y juzgar las acciones de esta primera pareja, sin examinarnos a nosotros mismos. ¿Acaso no hemos y seguimos desobedeciendo a Dios nosotros? ¿Acaso no seguimos oyendo la voz del diablo en lugar de la de Dios nosotros? ¿Acaso no hemos cambiado el trabajar con el sudor de nuestras frentes, con robar, matar para obtener lo que deseamos nosotros? ¿Acaso no merecemos sufrir y que Dios nos aleje de su presencia por pecadores?
Sí, mi hermano y mi hermana, merecemos esto y mucho más porque nuestras acciones son mucho peor de lo que hicieron Adán y Eva. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 1 al 5: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En lugar de juzgar, examinémonos a nosotros mismos porque Dios nos dice, tú eres aquel que está escuchando y haciendo caso a las palabras del diablo, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios nos dice, tú eres aquel que se está llevando solamente por las apariencias y has dejado de mirarme a mí para ser salvo. Dios nos dice, tú eres aquel que está tratando de cubrir su pecado y alejándote de Dios. Y yo te digo, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.